Hola, hola, ¿qué tal? Estamos aquí de nuevo, mis amigos de YouTube, en mi canal motivacional, Laura Liscano. El día de hoy les traigo un tema interesante que sé que no se lo van a querer perder. Así que quédate conmigo y les estaré comentando de qué se trata. El día de hoy se trata de cómo superar una pérdida de una relación. ¿Estás atravesando por este momento en el que has perdido una relación, en el que se ha fracasado en aquella relación que llevaban mucho tiempo, en donde había una costumbre grande, en donde habían planes, en donde habían una cantidad de cosas que se pueden presentar en una relación? Esto sucede mucho, amigos, porque somos seres humanos y estamos viviendo constantemente en relaciones el uno al otro, relaciones interpersonales, relaciones amorosas, relaciones laborales, y en muchos casos pueden haber rupturas de la misma. Pero en este caso, hablemos de que acabas de perder una relación amorosa. Yo quiero que entendamos que la pérdida de una relación puede ser un momento, yo sé, bastante difícil y doloroso en la vida de la persona que lo está viviendo. Quizás tú lo estés atravesando. Es algo que atravesamos todos. Créeme que no solamente eres tú el que ahora lo está viviendo. Todos hemos atravesado estas situaciones. Así que te invito a que no te preocupes. Tú no estás solo. En este momento pueden haber muchas personas atravesando las mismas situaciones. Y varias de esas personas como tú están aquí conectados en mi canal para poder sentir de que hay un apoyo y ese apoyo está aquí. Hoy quiero darle algunos consejos para que te puedas preparar, para que puedas afrontar con fortaleza esta situación. Entonces, vamos a buscar por estar cada vez más felices. No olvides que estos son momentos que pasan. Eso es algo que no va a quedar para siempre. Esto es un sentimiento o un momento bien duro, llamémoslo así, que estamos atravesando, pero es algo que pasará con el tiempo. Es algo que, como dice mi padre, nos reiremos después de esto. Créame que en el momento afecta, en el momento golpea. Pero tú y yo y cualquiera que esté ahorita atravesando por esta situación, va a llegar ese momento en donde va a estar mucho mejor. ¿Y por qué? Porque no lo merecemos, porque es divino, créelo. Sin embargo, es importante recordar que este dolor llega, pero no durará para siempre. Es algo que solo depende de ti, de cómo veas las cosas, de cómo abras tu mente para entender que existen muchas más personas que viven lo mismo que tú. Pero ahora sí, Laura, ¿cómo podemos superarlo? Les traigo aquí entonces algunos tips que nos ayudará a afrontar esta situación en esta pérdida de esta relación. Para todo esto es importante que recuerden, amigos, otra vez, nada es para siempre y tiene que pasar. Lo que llega a nuestras vidas y se va era porque sencillamente no era para nosotros. Así que aceptemos con claridad el poder divino, el destino que el Padre nos tiene. Simplemente borra ese pasado y comienza una nueva vida. Libérate, libérate de esas emociones bajas, de esos sentimientos de tristeza y de ira que tienes. Es normal sentirlo, así que es totalmente permitido de que liberes todo ese dolor a través de esto. Esto es pasajero, esto te ayudará a que vas a poder sacar de ti todo aquello que tienes ahí que te consume y que pasará. Créeme que pasará. No dejes que te consuma por siempre. Déjalo que sea simplemente pasajero. Descárgate entonces. Somos seres humanos y tenemos sentimientos. Y créeme que no hay nada de malo poder vivir estas emociones, poder vivir este duelo y levantarnos nuevamente y comenzar una nueva oportunidad que probablemente tiene la vida para nosotros. No te reprimas y hazlo. Después de esto, yo te invitaría a que te enfoques
en ti mismo. Tómate tiempo para cuidarte física y emocionalmente. Esto podrá ayudar a superar la pérdida. Puede ser incluir ejercicio, dormir lo suficiente bien, ya no te desveles, cambia tu mente, pide paz y descansa tranquila en las noches. Haz nuevas actividades que disfrutes. Busca a tus amigos, quizás hace rato no buscaba a tus amigos y es un buen momento para desahogarte con ellos, con tu familia, porque ellos también juegan un papel muy importante para la superación de esta situación. Y créeme, amigos, que siempre ellos van a estar allí para ti. Otra manera puede ser descubrir nuevos pasatiempos, nuevas actividades. Quizás siempre quisiste hacer algo diferente. Intenta incluirte en estos lugares, busca clases de eso que te estaba llamando la atención en cierto tiempo y descúbrelo. Eso va a abrir tu mente y te va a dar mucha felicidad, emoción y sobre todo expectativas. Aprende un nuevo arte, aprende un nuevo idioma, únete a un equipo deportivo. Vas a empezar a encontrar nuevas personas, nuevas cosas que le van a dar un fresquito a tu mente y te van a ayudar a mantenerla, lo que queremos, distraída. Se va a encontrar en una etapa porque va a encontrar una nueva pasión. Otro punto que es bien importante es que ya no mire sus recuerdos, ya no mire sus fotos, ya no mire sus videos, los regalos que te daba, trata de guardarlo, regalarlo, destruirlo, lo que tú quieras hacer, con tal de que no dañe tu paz, con tal de que no dañe tus días. Recuerda que tienes que visualizarte bien, positivamente, y no vas a dejar que nada de estas cosas afecte o dañe lo fuerte que tú eres. Recuerda, eso es pasajero y solo el tiempo, como todo en la vida, va a ayudar a que eso se sane. Yo sé que es posible que el dolor no va a desaparecer como obra de magia, pero poco a poco con el tiempo esto se va a desvanecer. Vas a mantener una actitud positiva, lo sé. Recuerda que hay muchas otras relaciones y experiencias en la vida esperando por ti. Me encantaría que tú pudieras visitar otros lugares. ¿Qué tal? La naturaleza. Créeme que eso ayuda muchísimo. Ve y siéntate en una montaña, en un río. Despéjate, comparte con tus amigos, cosas que hace mucho ya no hacías, comparte con tu familia y ya, deja de estarte autoflagelando. Por el contrario, vete a un gym o vete allí a la montaña, donde tú quieras estar y coloca música alegre, esa música que te hace sentir súper bien, que activa todo eso bueno en ti. Yo sé que te va a ayudar muchísimo. Si ya ni siquiera caminabas con tu mascota, ella no merece esta situación. O con tus hijos que están un poco aislados, créeme que ellos necesitan de ti. Sal con tu mascota, sal con tus hijos, llévalos a correr, llévalos a tomar un helado, llévalos a vivir, disfruta de su sonrisa, disfruta de la vida que Dios le ha dado para acompañarte ahí contigo. Disfruta de tu vida que aún tienes y no la pierdas en tu cama encerrado perdiendo el tiempo por una relación fallida. Todos pasamos por esto, créeme. Afuera hay tantas cosas tan lindas como por ejemplo tomarte un café, contar historias con tus amigos. ¿Qué tal esa amiga que hace mucho tiempo no ves? Ve, distráete, vas a ver que hay cosas que irán llenando poco a poco tu vida y que eso que pasaste no era más que una simple ruptura. Este es el tema que les traje el día de hoy. Espero que les haya podido servir en algo, yo sé que sí. Les pido enormemente que se suscriban a mi canal, que lo compartan, le den un like para que este canal pueda seguir poco a poco avanzando y ayudándolos a cada uno de ustedes y a mí también a crecer juntos. Bendiciones, amigos, abrazos por montones y nos vemos en un nuevo tema. See you soon.